Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, nos acompaña el día de hoy. Y es para hablar sobre hechos que preocupan al país, básicamente porque empañan en hechos de denuncias de corrupción. El presidente había dicho en un comienzo que daba su respaldo, un espaldarazo fuerte al exministro Javier Vera, pero resulta de que tanta es la presión de los medios de comunicación, de las denuncias, audios filtrados sobre actos de corrupción en el Ministerio de Energía, que hace que tenga que renunciar el ministro Vera, y la Fiscalía también actúa en varios allanamientos que se hicieron en ciudades como Quito y la ciudad de Guayaquil, terminando dimitiendo del cargo de ministro Javier Vera. Estos actos de corrupción realmente preocupan al pueblo ecuatoriano, Mauricio, y este es el punto que nos pone en este diálogo también. ¿Qué opinión tienes, Mauricio, referente a esta dimisión del ministro Vera y a estos actos que se vienen denunciando de corrupción en el país con gente que está vinculada al actual gobierno de Guillermo Lasso? Muy buenos días. Buen día, Rubén, y un abrazo a la distancia a toda nuestra audiencia de W Radio. ¿Qué hubiera pasado si un medio de comunicación denunciaba la décima parte de lo que denunció respecto de Javier Vera en un país con algo de institucionalidad? En cuestión de minutos, el involucrado hubiera presentado la renuncia. Pero en Ecuador, donde lamentablemente está normalizada la corrupción desde las más altas esferas de poder, tenemos que esperar a que la fiscalía actúe y allane domicilios para, entre comillas, aceptar una renuncia. Y con un anuncio, además, bastante egocéntrico, orgulloso y hasta vanidoso, de a pesar de todo, y por supuesto nadie niega lo contrario, decir que se tiene que respetar la presunción de inocencia y que en pocas el funcionario se va por presiones de la ciudadanía y de los medios de comunicación, no porque el gobierno crea que deba irse. Ese tipo de cuestiones son las que hacen que los ciudadanos sigamos aumentando nuestra desconfianza y nuestra falta de credibilidad en un gobierno que nos dijo que iba a ser distinto. Y mira que el caso de Javier Vera no es el único denunciado en los últimos meses. ¿Qué pasa con el caso Danubio? ¿Qué pasa con el caso de venta de cargos en el Ministerio de Agricultura? La lucha contra la corrupción, la promoción de la integridad y de la transparencia, una vez más queda en el discurso. Somos un gobierno al que no le han encontrado nada respecto de corrupción. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué las instituciones creadas incluso en este gobierno, como la famosa Secretaría de Política Pública Anticorrupción, se queda callada ante este tipo de hechos? Definitivamente, Rubén y amigos, estamos frente a más de lo mismo. Como que esta Secretaría Anticorrupción que el presidente crea, no sé ni para qué, porque es una secretaría que entiendo yo que quienes la conforman están con sueldo, ¿no? El señor Verde Soto debe tener un sueldo, así debe ser. Pero en resultados, como dicen en el argot popular, cero polito cero, porque deberían estar preocupados, realmente recabando información y información urgente. Además de esto, que yo creo que el papel que ha jugado la prensa ha sido fundamental en estos últimos 15 años, diría yo, Mauricio, porque la prensa ha denunciado y se ha mantenido firme en sus denuncias, ha aportado incluso con muchísima información en los actuales momentos frente a todos estos hechos, como por ejemplo la dimisión de Vera. ¿Quién es el que denuncia? La prensa, porque no viene estos actos de corrupción que todavía no han sido demostrados, pero que rezan en un amplio historial de información que da el portal digital La Posta y que involucra a otros funcionarios más también que deberán ser investigados, como lo está haciendo ya este rato la Fiscalía. ¿Por qué tener que volver a tocar estos temas de corrupción, Mauricio? ¿Qué es lo que pasa en el sector público? ¿Por qué la gente se sigue empañando en temas de corrupción? Además que es gente que gana bien en estos ministerios, no es gente que gana poco sueldo, Mauricio. Estamos hablando, y tú lo decías hace un momento, de personas que ganan aproximadamente $4,500 al mes y que se supone entraron a la función pública a servir,
no a servirse. Si es que mejor están en el sector privado, ganando más o con mayor tranquilidad, quédense ahí, pero no le hagan un daño a los ecuatorianos abusando de esos recursos públicos, porque habrá gente que diga, bueno, pues si se vende un puesto, ¿dónde están los recursos públicos involucrados? O si hay otro tipo de actos de corrupción, podríamos pasar por alto porque no hay un perjuicio económico al Estado. Y lo cierto es que al ser la corrupción, el abuso de poder para beneficio propio, todo este tipo de actos de compadrazgo, de padrinazgo y de acciones para beneficiar a los amigos son actos corruptos, actos que además desde hace mucho tiempo han estado en conocimiento del Ejecutivo, del presidente de la República, del secretario de la Administración Pública, lamentablemente sin que muevan un dedo. Tú has dicho, hay una institución, una Secretaría de Política Pública Anticorrupción, que no está formada por una persona, está formada por un grupo de personas, recursos que salen de tu bolsillo y del mío y que deberían estar al servicio de los ecuatorianos, no para escribir documentos, sino para actuar efectivamente contra la corrupción. Nos dicen que no, que ellos únicamente trabajan en la prevención. ¿Y qué es la prevención? Sino vigilar que este tipo de actos no sucedan en las instituciones públicas. Porque prevenir no es de escribir libros ni escribir papers. Prevenir es actuar también contra la corrupción y a favor de la integridad y de la transparencia. Pero ese silencio, que viene, como he dicho, desde las más altas esferas del poder, termina convirtiéndose, Rubén y amigos, en un silencio cómplice. En un silencio cómplice que únicamente a los ciudadanos responsables y a los periodistas que se encuentran en activo y a los que les preocupa el país, de ninguna manera podemos tolerar. Yo no sé si los ecuatorianos deberíamos conformarnos como lo que pone el exministro Javier Vera cuando dice que ellos son víctimas de la corrupción y de los grupos desestabilizadores que pretenden captar nuevamente estos espacios de poder. Dice, yo ya sabía que tenía que enfrentar a mafias que se han beneficiado históricamente y que están enquistadas en los sectores energético y minero del país, y que según mencionó, él va a hacer lo posible, o estas mafias harán lo posible para manchar su nombre y poner en duda su ética y trabajo con el objetivo de menoscabar la imagen de un gobierno. La pregunta, ¿esto será creíble? Cuando se posesionan las autoridades, Rubén, y tú lo has escuchado el día de ayer en la posesión del nuevo ministro, se dice que ya se sabe dónde está la corrupción, que ya se sabe, por ejemplo, dónde intervenir en Petroecuador, que es del botín de grupos mafiosos respecto de recursos que nos pertenecen a los ecuatorianos. ¿Por qué no se actúa? ¿Por qué tienen que pasar tantos meses para cuando ya hay presiones y uno sale del cargo, se den este tipo de discursos? ¿Dónde están las acciones? Mira que el propio exgerente de Petroecuador es uno de los que denuncia la venta de puestos y la venta de cargos por $2 millones. Y ese mismo exgerente es el que dice, no, pues si compras un puesto, ¿cómo vas a recuperar la inversión? Ese tipo de cuestiones son las que deben debatirse de manera responsable en este país. Porque ya han transcurrido varios meses, más de un año desde que se posesionaron las nuevas autoridades, que como lo mencionaba, vinieron con un discurso distinto, a hablarnos de combate contra la corrupción, a decirnos que iban a hacer las cosas de manera diferente. Pero como mencioné, nos estamos dando cuenta que son más de lo mismo, que le das un pedazo de poder a una persona y sale su peor faceta de abuso, su peor faceta de corrupción, y creo que ahí, por supuesto, sin generalizar, hay que estar muy atentos a lo que pueda pasar dentro de instituciones que son consideradas claves, en este caso en el Ejecutivo. Mauricio, ¿qué opinión tienes? Saltémonos de este problema del exministro. Vamos a los Estados Unidos. Nilsen Arias fue detenido en este país y salió libre, pero pagando una fianza de $1 millón. Tener $1 millón es harta plata. Para un ecuatoriano es muchísima plata y para cualquier ciudadano en el mundo entero. Se habló de que este exgerente de comercio internacional de Petroecuador, Nilsen Arias, habría recibido al menos $18 millones en sobornos. Y el gobierno de los Estados Unidos dice que dineros que fueron depositados en varias cuentas de países en el exterior y que este dinero
Él lo recibió, pero también benefició a otros amigos más que estaban dentro de esta institución. ¿Qué piensas en referencia a lo que es la investigación de Estados Unidos y los nombres que probablemente serán públicos en los próximos días? Mira, Rubén, que hace pocos días Ciudadanía y Desarrollo presentó un estudio, un informe sobre lo que se denomina capital corrosivo, específicamente sobre las acciones que vienen desde el ámbito económico de China para influir de manera dañina en nuestro país. Los créditos, los contratos petroleros, que van de la mano de corrupción e incluso de violación de derechos y libertades fundamentales. La Embajada de China mandó un comunicado diciendo un montón de temas respecto al estudio e informe de ciudadanía y desarrollo. ¿Y qué está sucediendo en este momento con el caso que tú mencionas, el de Nielsen Arias? ¿Qué empresa es responsable de parte de esos 18 millones de sobornos? ¿Qué compañía está involucrada en la facilitación que hizo este gerente de comercio internacional? ¿No es Petrochina acaso? ¿No tenemos ahí entonces capitales corrosivos corrompiendo a nuestros funcionarios y formando parte de esquemas de corrupción? Eso es lo que hay que empezar a denunciar. Porque además, por mucho que este gobierno nos diga nuevamente que quiere hacer distinto las cosas, ahí estuvo y está considerando preventas petroleras y está hablando de renegociación de deuda, cuando lo que hay que hacer es cortar por lo sano respecto de estas cuestiones que, como ya hemos visto, afectan al país, afectan nuestra economía. Son denuncias, además, que como tú conoces, han sido hechas hace muchos años, cuando Fernando Villavicencio ejercía el periodismo y no estaba dedicado a la política activa como hoy lo está en la Asamblea Nacional. Era un secreto a voces. Y si esto está sucediendo con un gerente de comercio internacional, que es uno de aquellos cargos que hoy también se cotizan muy bien en el ministerio y en la estatal petrolera, imagínate lo que habrá detrás. Como decía el día de ayer el nuevo ministro posesionado, el señor Santos Dalvite, ojalá los ecuatorianos nos sorprendamos cuando Nielsen Arias empiece a cantar en la Corte de Nueva York y pueda decir las cosas como son, porque si a ese nivel apenas le han detectado 18 milloncitos que le han dado hasta para pagar el $1.000.000 de la fianza para estar libre, imagínense todo lo que habrá detrás con esferas de poder un poquito más altas que el de una pequeña gerencia de comercio internacional. Y yo creo que así mismo se feriarían algunas cosas, ¿no? Estamos hablando, como dices irónicamente, Mauricio, esa pequeña gerencia de comercio internacional. ¿Qué será aquí internamente hablando? Nos preocupa a los ecuatorianos, creo que la prensa igualmente. Estamos yendo a afrontar un proceso de elecciones que está ya cada vez más cerca con todas estas cosas. Venimos hablando de toda esta ola de inseguridad que el narcotráfico, estamos hablando, ha entrado en la política. Estas mafias que estamos viendo incluso con gente involucrada en actos del narcotráfico y que están siendo investigados. Vemos lo del patrón Norero, por ejemplo, que poco conocemos. ¿Cuánto más habría que conocerse? Lamentablemente ya falleció. Así dieron a conocer el SNAI. Pero ¿cuánto más habrá? Y nos preocupa, digo, desde el punto de vista periodístico y ustedes que hacen transparencia en el país como institución, ¿qué va a pasar en este próximo proceso? ¿Será que inyectan también dinero para toda esta venta de cargos públicos, venta de poder, inyectan dinero para campañas a candidatos, Mauricio? ¿Cómo obtener protección si tú tienes un territorio respecto del cual trabajas? Vinculando a los políticos a esa protección. El financiamiento ilícito de la política no es una cuestión nueva, Rubén y amigos, es un asunto que se viene tratando desde hace mucho tiempo, que desde organizaciones como Ciudadanía y Desarrollo y desde periodismo responsable como el que tú haces, lo hemos venido mencionando y manifestando con preocupación. Esos criminales transnacionales, como les denominan ahora, esas bandas narcodelictivas que vienen operando en el país, buscan continuar haciéndolo de la mano de los políticos y por lo tanto tienen que invertir en sus campañas. Y esos recursos no se declaran
ni ante el Consejo Nacional Electoral, ni ante el Servicio de Rentas Internas. Por eso es que es vital que nosotros podamos hacer control, que nosotros podamos hacer vigilancia desde la ciudadanía. Sorpréndanse cuando vean campaña de un alcalde de un cantón pequeño haciendo grandes conciertos con artistas internacionales. ¿De dónde sale la plata? ¿De dónde se le paga? Esos grandes regalos que realizan para comprar votos, ¿de dónde sale la plata? ¿Quién está detrás? Y yo creo que ahí hay que empezar a dudar. Y como he mencionado, la principal responsabilidad la tenemos nosotros, Rubén, porque somos nosotros quienes estamos viendo lo que esos políticos en campaña hacen. Y al momento de votar, probablemente nos decantemos por ellos para después quejarnos, como lo hacemos hoy con la Asamblea Nacional o como lo hemos hecho con otros gobiernos locales que afortunadamente están por terminar funciones. Si nosotros no averiguamos quiénes son los candidatos, si nosotros no averiguamos quiénes están detrás de los candidatos o alrededor de los candidatos, no podemos darles un voto de confianza tan importante como el que les damos al momento de rayar una papeleta. Ciudadanía activa y responsable que vigila al poder desde incluso antes de serlo formalmente es vital en este momento en que estamos perdiendo el país y buena parte de él en manos de grupos narcodelincuenciales. Mauricio, debes haber revisado información que han hecho las últimas encuestas que se han publicado en el país, sean estas Sedatos, Perfiles de Opinión y otras encuestadoras más. Cosas inusuales que arrojan estas encuestas. Ya encuentras que los números son altísimos por el tema de la inseguridad en el país. Los números vienen siendo altos en temas de la corrupción que antes se los veía, pero muy por abajo. Había cosas como, por ejemplo, la gente preocupada por el empleo, pero en estas últimas encuestas creo que sale en cuarto o quinto lugar el tema del empleo, preocupación. Hablan del narcotráfico, hablan de la inseguridad del país. Esto hace decantar de que estamos viviendo un momento complicado en el Ecuador. Y bien haces mención que yo creo que el ecuatoriano o los ecuatorianos debemos pensar bien qué es lo que vamos a hacer en este próximo proceso electoral. Ver y analizar a cada uno de los candidatos, porque no podemos seguir actuando de la misma irresponsabilidad de votar por votar. O lo que comúnmente escuchamos es, yo soy un ciudadano apolítico, ni me importa. Pero en el fondo, cuando va, deja rayando una papeleta, pues, y es un voto más dentro de esta irresponsabilidad que estamos cometiendo los ecuatorianos cuando no estamos observando bien. Yo creo que hay que hacer un llamado ahí, desde el punto de vista ciudadano, de que nosotros debemos actuar con mayor responsabilidad, y a los jóvenes también. No puede ser la campaña del TikTok, del baile, del chiste, de la broma, cuando no encontramos una propuesta seria en un momento que históricamente el país no lo ha tenido y que tiene que tener un accionar muy fuerte de responsabilidad ciudadana. Rubén, el precio de desentenderse de la política es ser gobernado por los peores hombres, por las peores personas. Si los ciudadanos, como tú dices, dicen que la política no importa o que simplemente son apolíticos, que la política les da asco o que simplemente votan por votar, por obtener ese certificado de votación, es que estamos como estamos. La responsabilidad primera de elegir representantes de calidad, a los cuales les podamos exigir que cumplan con el mandato establecido en la Constitución, en la ley y en su plan de gobierno, es nuestra. Nosotros somos las primeras personas que tenemos que actuar frente a lo que está sucediendo. Caso contrario, ¿qué va a pasar? Los políticos piensan que han recibido un cheque en blanco para hacer lo que les venga en gana, no para ejecutar obras o ayudar con servicios a la comunidad, no para representarnos de la debida forma. ¿Qué estamos viviendo? ¿Por qué hay una crisis de representatividad? ¿Por qué los ecuatorianos dicen que no creen ni confían en su asamblea, que no creen ni confían en su presidente? ¿Porque vino un platillo volador y los puso en el cargo y ahora nosotros nos quejamos? No, porque somos nosotros con nuestro voto quienes les pusimos en ese lugar y debemos ser nosotros con nuestro voto quienes exijamos rendición de cuentas, quienes demos seguimiento a esas autoridades, a sus promesas de campaña y a sus acciones. Caso contrario, ¿qué? ¿Vamos a esperar a 2025 cruzados de brazos para ver si los reelegimos o no los reelegimos?
No debemos limitarnos a tener democracia representativa. Está muy bien votar, está muy bien elegir, por supuesto que sí, pero entre elección y elección nos queda ser ciudadanos activos y empoderados que ejercen su democracia participativa, que ocupan espacio, que reclaman al poder y que levantan la voz, que denuncian corrupción y que exigen integridad y transparencia para al menos sentir algo de orgullo respecto de quienes se encuentran en un cargo público y que dicen ser representantes de los ecuatorianos. Mauricio, muchas gracias. Esperemos de que vengan días mejores para nuestro país y estaremos en contacto porque hay muchos temas que hay que analizar. Las nuevas preguntas que ha enviado el gobierno nacional, y brevemente te robo unos segundos más. ¿Cómo ves estas nuevas preguntas que ha mandado la Presidencia de la República a la Corte Constitucional? Para nuestra audiencia, que probablemente aún está digiriendo este tema, el día de ayer el ministro de Gobierno ha presentado ante la Corte Constitucional 3 nuevas preguntas de consulta popular para que la Corte Constitucional haga el control que determina la Constitución. 2 de esas preguntas vinculadas al tema de seguridad, una vinculada al tema económico. Lo cierto, Rubén, es que en estos casos hay una buena intención por parte del gobierno nacional. En los 3 temas específicos se busca reformar leyes, en los 2 principales, el Código Orgánico Integral Penal, en el último, la Ley de Régimen Tributario Interno. Lo cierto es que ojalá el gobierno actúe de manera responsable para explicarle a la ciudadanía de manera sencilla lo que pretende alcanzar con estas 3 preguntas y que no sea simplemente una campaña polarizada entre el sí y el no, sin sustento y sin argumento. Que en espacios como este, como tú lo dices, podamos debatir para que haya responsabilidad por sobre cualquier cosa. Y por supuesto, insisto, quienes todavía no están al tanto de lo que ha presentado el presidente, simplemente mencionarles que en materia económica se ha establecido un incentivo tributario para aquellas empresas, para aquellas personas naturales y jurídicas, en general los que están haciendo actos de empresa, que contraten a personas mayores de 45 años para motivar el empleo en este grupo que lamentablemente cada vez es menos activo económicamente. Y en cuanto a seguridad ciudadana, tenemos en este caso 2 preguntas, una respecto de los bienes que son comisados por delitos como el lavado de activos, el terrorismo, el narcotráfico, que quieren destinarlos principalmente a programas de educación con énfasis en niños y adolescentes, y además en este caso cambiar un tipo penal que ya está en el Código Orgánico Integral Penal, el de la extorsión, por lo que le han denominado ley antivacunas. Entiéndase, darle a la extorsión una calificación adicional vinculada a la delincuencia organizada para aumentar la pena de 7 a 10 años. Esperemos en este caso, frente a estas circunstancias, además, que estas 2 últimas preguntas, las que tienen que ver con derecho penal, no sean, como algunos vienen discutiendo, simplemente populismo penal, sino que ya aprobadas por la ciudadanía, de ser el caso, puedan implementarse de la mejor manera a través de una justicia que también tiene que recuperar muy fuertemente la credibilidad y la confianza de los ciudadanos. Mauricio, muchas gracias por este aporte informativo en esta mañana de la hora clave. Buenos días. Siempre un gusto, Rubén, a la orden, y pues próximamente nos veremos para continuar el diálogo. De acuerdo, ha sido Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Importante y enriquecedor estos diálogos porque permiten desnudar varias cosas, como lo que hemos hecho el día de hoy, hablar sobre el tema de la corrupción.